En las primeras horas del 11 de marzo 2012, los guardias estadounidenses en el campamento Bellumbee escucharon disparos resonar en el aire nocturno. Los disparos continuaron intermitentemente durante las siguientes horas. En los días posteriores, se reveló que 16 civiles afganos, incluyendo niños, fueron asesinados esa noche en el distrito de Panzerbay, provincia de Kandahar, Afganistán, por el sargento de Estado Mayor de Estados Unidos, Robert Bales. El horroroso espectáculo de violencia y terror llegaría a ser conocido como la Masacre de Kandahar, y Bales se encontraría en prisión poco después de confesar y declararse culpable de todos los cargos. Bales era un padre casado de 2 hijos con un buen historial militar. Aunque había participado en algunas peleas menores con civiles, no había nada en su vida que indicara que podría cometer un crimen tan brutal y perturbador. Se le describía como un hombre ordinario que parecía intentar hacer lo correcto. Era muy querido y popular en su juventud, siempre dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. ¿Qué llevó a Robert Bales a elegir este camino destructivo? En este documental buscamos arrojar luz sobre esta pregunta y más mientras examinamos la horrible historia de Robert Bales y la masacre de Kandahar. Robert Bales nació el 30 de junio de 1973 en Norwood, un suburbio de Cincinnati, Ohio. El menor de 5 hermanos, los niños vivían con sus padres en una casa de ladrillo de 2 pisos, conocida como la Casa Bales, aun después de que la familia se mudó. Según todos los relatos, la familia Bales era bien querida y respetada en su comunidad. Como adolescente, Bales fue descrito como hablador, brillante, bien educado y comprometido. Siempre hacía tiempo para sus amigos, se esforzaba por tomar las decisiones correctas y era admirado por los otros niños del vecindario. Bales era un chico popular en su juventud que disfrutaba de deportes y teatro, entre otras actividades. Jugaba como linebacker medio en el equipo de fútbol escolar, reconocido por su fuerza a pesar de no ser muy grande. Sin embargo, en su penúltimo año de escuela, Bales fue cortésmente removido de su posición para que un nuevo estudiante pudiera ocuparla. Aunque Bales tenía todo el derecho de estar molesto por la decisión que tomó el entrenador del equipo, lo tomó con calma y compartió algunos consejos con el recién llegado para ayudarlo en su nuevo papel. Este estudiante fue Mark Edwards, quien jugó en la National Football League entre 1997 y 2005. El biógrafo de Edwards señaló que Bales tuvo la idea en esa situación de que Mark iba a ser mejor para el equipo. Edwards también mencionó que Bale lo ayudó a mejorar como jugador. Acreditó a Bob Bales con enseñarle lo que significaba el liderazgo y cómo manejar una situación que no te favorece. En su anuario, Bales firmó la foto del equipo de fútbol con el apodo Doom. Su exdirector afirmó que es uno de esos niños memorables, un auténtico extrovertido. Tras la secundaria, Bales estudió en el colegio de Mount St. Joseph de 1991 a 1992. En 1993, se inscribió en la Universidad Estatal de Ohio, donde comenzó a estudiar economía. Sin embargo, en 1996, se fue abruptamente sin graduarse. No está claro por qué nunca regresó para completar su educación. Según un artículo del New York Times de 2012, los detalles de la vida de Bale en los próximos años son desconocidos. Los amigos afirman que después de dejar la universidad, comenzó a trabajar en servicios financieros en Columbia, Ohio, antes de mudarse a Florida y comenzar un negocio de inversiones con uno de sus hermanos, así como con el ex compañero de fútbol Mark Edwards. La compañía, llamada Spartina Investments, tenía su sede en Doral, Florida, ya que el trío alquiló una oficina allí a solo unas cuadras del Aeropuerto Internacional de Miami. Según reporteros en marzo de 2012, no había señales de que el negocio siguiera funcionando, y se descubrió que fue disuelto por el Estado en 2000 después de que la compañía no presentó su informe anual a tiempo.
Según la portavoz de Mark Edwards, la relación comercial fue breve y limitada. Finalizó debido a las fuerzas del mercado y otros inconvenientes. No obstante, un artículo de Business Week proporciona más detalles. Valles inició su carrera de inversión en 1996, el año en que dejó la universidad y se mudó a Florida. En los meses siguientes, fue contratado por 5 empresas diferentes, todas ellas relacionadas entre sí, compartiendo empleados y oficinas. Los registros públicos mostraron que Valles estaba registrado para vender inversiones con estas empresas. Poco después, Bales y una de las empresas para las que trabajaba, Michael Patterson Incorporated, fueron acusados de participar en actividades de seguridad fraudulentas. Una queja alegaba que Bales había participado en operaciones no autorizadas, aunque Bales argumentó que su empleador, Michael Patterson, era el responsable de las operaciones, las cuales se llevaron a cabo después de que él había dejado la empresa. Bales señaló que Patterson le había dicho al cliente anciano que Bales sería responsable de ellos. Los registros revelaron que en 2012 a Patterson se le prohibió negociar con valores en Ohio. En relación con este caso, en 2003, Patterson y Bales fueron golpeados con un fallo de arbitraje de $1.500.000, en el que se acusó a Bales de fraude, comercio no autorizado y violación de la responsabilidad. Sin embargo, la pareja nunca recibió su dinero, ya que Bales nunca tuvo fondos para dar y no se revocó su licencia de corredor. Un artículo de Bloomberg informa que la pareja fue estafada con más de $600.000 de sus ahorros de jubilación. Otra empresa para la que trabajó Bale, Hamilton's Share, fue descrita como una operación de inflar y desplomar, una de las muchas que surgieron en Florida en los 90 TC. Los vendedores de estas empresas venderían acciones bajas, aumentando los precios y permitiéndoles vender sus propias acciones con gran beneficio. Posteriormente, se acusó a Hamilton's Share de desatender las quejas de los clientes, dar información engañosa, no verificar las credenciales de su personal y no supervisar a sus corredores. En 1999, Hamilton's Share vendía acciones baratas de una compañía de dispositivos médicos que luego se supo que comercializaba productos en el mercado negro y estafaba al gobierno con los reembolsos. Hamilton's Share fue acusado y posteriormente se declaró en bancarrota. La demanda contra ellos fue desestimada y se conocen pocos detalles adicionales. En 2001, 3 directivos de la empresa fueron acusados de fraude criminal federal. Uno de ellos pasó 5 años en prisión por fraude postal y los otros 2 1 año y 1 día por conspiración. Es notable que para cuando se tomó la decisión de comenzar a resolver la disputa entre Bales y los clientes ancianos que lo acusaban de destruir sus inversiones, él ya estaba fuera del país. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2000, Bales decidió enlistarse en el ejército, dejando atrás su carrera en inversiones. Afirmó que los ataques del 9/11 lo habían inspirado a servir a su país. Pero varios amigos teorizaron que simplemente odiaba ver a sus clientes perder dinero, por lo que decidió encontrar una nueva forma de mantenerse. Se notó que durante este tiempo estaba desorientado y desanimado, buscando algo que le diera propósito. Un vecino que había visto crecer a Bales recordó estar preocupado por su decisión de unirse al ejército y temía que estuviera poniendo su vida en peligro. Un hijo que había idolatrado a Bales desde la infancia declaró que Bales tenía que unirse porque él se encarga de todos. Mark Edwards recordó que dijo: «Tengo que arreglar algo, unirse al ejército y luchar por nuestro país era su forma de vindicarse hasta cierto punto». Bales se unió al ejército a los 27 años y rápidamente demostró ser una persona fuerte y agradable. Se ganó el respeto de sus compañeros por su sensatez y madurez incluso en medio de la batalla. Un soldado que sirvió con Bales en Irak en 2007 señaló: «Era un maldito buen líder y un maldito buen soldado». Tras el entrenamiento básico, Bales fue asignado a Fort Lewis, hoy Base Conjunta Lewis McChord, cerca de Tacoma, Washington, donde ansiaba ser desplegado. Su carrera duró más de una década, pasando tiempo con el 2º Batallón, el 3er Regimiento de Infantería y la Brigada Stryker. Pero no todo fue un camino de rosas para Bales a partir de aquí. En el año 2002, fue acusado de agredir a un guardia de seguridad en el casino Silver Dollar en Tacoma y posteriormente fue acusado del delito. El abogado que obtuvo en el año 2012, después de la masacre de Kandahar,
le dijo a los medios que la violencia había estallado después de un desacuerdo que Valles había tenido con una mujer que era otra cliente en el casino. Cerca de la 1:00 de la mañana del 14 de julio de 2002, tras beber en el bar del casino, amenazó a otro cliente. Se negó a irse cuando se le pidió, por lo que fue escoltado físicamente hacia afuera. Agredió al guardia con una tapa de basura y luego lo golpeó en el pecho con el puño. Tras el incidente, a Valles se le imputó un delito menor. Se representó a sí mismo en la corte, pagó una multa de $300 y aceptó someterse a 20 horas de asesoramiento para el manejo de la ira, que aparentemente completó. En el año 2003, Valles conoció a Carrie Primo en un bar. Carrie contó que la pareja bailó y coqueteó toda la noche, pero él le informó que sería desplegado a Irak en un mes. Inicialmente consideró alejarse del romance floreciente, recordando más tarde: «Quieres a alguien que vaya a estar cerca, pero teníamos una chispa». Describió a Valles como alguien lleno de entusiasmo y emoción. Le gustaba contarle lo que estaba aprendiendo sobre la vida militar, la guerra y cómo librarla. A pesar de que Valles fue enviado a Irak en noviembre, la pareja mantuvo el contacto, y aunque la distancia era difícil, su relación se volvía cada vez más seria a medida que pasaban los meses. Los vecinos recordarían después a Carrie como una ciclista entusiasta, pero poco sociable. También era una bloguera que discutía recetas de galletas, libros favoritos y la vida de una esposa militar en su blog. Según reportes, el primer despliegue de Valles involucró numerosos tiroteos mientras el país se hundía en el caos. Más tarde relató el viaje y su primer gran enfrentamiento armado, que ocurrió en Mosul, a Brendan Bogan, un escritor para Gentleman's Quarterly. Aunque era un oficial meticuloso y preparado, conocido más tarde por su habilidad para distinguir a los malos de los incompetentes, encontró que su primera incursión en el caos de la guerra era bastante abrumadora. La primera vez que te enfrentas, odio decirlo, pero disparas por todas partes por miedo. Estás emocionado, es en serio. Luego, eso se desvanece, empiezas a controlar tu respiración y a calmarte. Sabes lo que ves y lo que sucede, ya has estado ahí. Lo lograste, pero tu primer combate es muy importante. Aunque a veces estaría a cargo de conducir su vehículo blindado, llamado Striker, Valles era más a menudo que no un líder de equipo de armas en patrulla de combate. Val regresó a casa de su primera misión en noviembre de 2004, y 5 meses después se casó con Carrie. La pareja luego tuvo 2 hijos. A pesar de los nuevos acontecimientos en su vida personal, Valles se negó a tomar tiempo libre de su trabajo para disfrutarlo. Sin embargo, siguió preparándose para su siguiente misión, quedándose en la base más de 12 horas diarias. Carrie recordó que algunas noches se despertaba de una pesadilla, temiendo que alguien hubiera entrado a la casa. Siempre diligente, Val saltaría de la cama con su pistola y patrullaría completamente la casa, incluyendo el perímetro exterior. En ese instante, Carrie creyó que esta era simplemente la manera en que él actuaba como un esposo dedicado y militar. Pero en retrospectiva, se cuestiona si fue el inicio de la paranoia de Valles, causada por sus largas ausencias del hogar. Carrie notó que a Valles le agradaba el alcohol. Al principio siempre se mostraba alegre. Era algo que disfrutaba hacer con amigos. Pero a su regreso a los Estados Unidos, ella se preocupó de que beber se había convertido en un apoyo que él necesitaba para funcionar, tras ver los horrores de la guerra en Irak. Ella recordó que él saldría a la cubierta a fumar un puro, algo que hacían en Irak. Escucharía su música y sabías que estaba lidiando con todo lo que había visto. Agregó que aunque intentó acercarse a él y hablar con él, sabía que le gustaba estar solo durante esos momentos. Podías haber mencionado que enfrentaba situaciones sombrías. Realmente no se sabría mucho sobre esas cosas. Después de su arresto en 2012, los registros revelarían que Valles tenía una larga historia de problemas con el alcohol. En 1998, recibió una citación en Florida por tener alcohol en una playa. En 2002, hubo la pelea ebria con el guardaespaldas en Tacoma. En 2005, fue arrestado por conducir ebrio. En 2008, tuvo otra altercación ebria fuera de una bolera y ese mismo año, supuestamente se quedó dormido al volante y volcó su coche antes de abandonar el vehículo y correr hacia el bosque. Un testigo vio a un hombre en uniforme militar ensangrentado y rapado huyendo del lugar en Sumner, Washington. En la bolera se observó que Valles estaba muy ebrio.
Se le describió como tambaleándose con los ojos vidriosos, oliendo a alcohol y su discurso estaba arrastrado. Se acercó a una mujer que estaba con su novio fuera del establecimiento y le dijo que era hermosa. La mujer informó, y luego él agarró mi mano y la puso en su entrepierna. Mi novio me dijo que le debía una disculpa por haber sido grosero. No lo harías, y lo siguiente que sé, estaba pateando a mi novio. Lo tiró al suelo y comenzó a golpearlo. Luego de que los guardias detuvieron la pelea, los amigos de Biles aparecieron y le pidieron a la mujer no denunciar, diciendo que arruinaría su vida. La mujer presentó el informe, pero Biles nunca fue acusado ya que los fiscales afirmaron que no estaba claro quién inició la pelea. Mientras tanto, a Biles se le acusó de un atropello y fuga tras volcar su coche, pero recibió una sentencia diferida de 12 meses para pagar una multa de $250. Después de esto, se desestimó la acusación. El segundo tour militar de Biles tuvo lugar entre junio de 2006 y septiembre de 2007, cuando el país estaba en medio de una guerra civil entre las fuerzas de seguridad iraquíes y los miembros de los Soldados del Cielo, este último descrito como un culto musulmán apocalíptico. Durante el conflicto, 250 miembros del culto murieron junto con 11 a 25 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes y 2 soldados estadounidenses. Reflexionando sobre este conflicto particularmente sangriento, Bales le dijo al Northwest Guardian, un periódico militar: "Nunca he estado más orgulloso de ser parte de esta unidad que ese día, por el simple hecho de que discriminamos entre los malos y los no combatientes, y luego terminamos ayudando a las personas que 3 o 4 horas antes intentaban matarnos". Bales se refiere aquí a los niños y mujeres cuyas heridas fueron atendidas después de la pelea. Agregó que esa es la diferencia entre ser un estadounidense y ser un mal tipo. Alguien que arriesga hacia su familia. Carey declararía después que este conflicto lo atormentó incluso tras regresar a casa. Específicamente, un momento quedó grabado en su cerebro y fue incapaz de olvidarlo. Carey declaró: "Vio a esta mujer, el bebé estaba muerto en sus brazos y ella tenía una manta sobre el cuerpo porque hacía frío esa mañana. Un hombre que estaba herido pasó y al ver que el bebé estaba muerto le quitó la manta para poder calentarse". Agregando al trauma de Bales, fue el hecho de que en los últimos meses de este tour pasó tiempo en Dora, un infame barrio de Bagdad con reputación de ser un lugar sin ley, caos y violencia. Recordó que un artefacto explosivo improvisado explotó un vehículo, matando al soldado dentro. "Fue bastante gráfico, hombre", Bale le dijo a Gentleman's Quarterly. El artefacto explosivo improvisado atravesó el fondo del camión. Las entrañas de los soldados simplemente estaban pegadas a los lados, ya sabes. Al final de este tour, Bales tenía 34 años y quería salir. Hay algunos informes de que se lastimó el pie durante este tiempo, aunque no está claro cómo, pero estaba decidido a estar apto para el servicio, a pesar de todo. Además fue ascendido a sargento de Estado Mayor y elegido para entrenamiento de francotirador, lo que le hizo quedarse un poco más. Más tarde señalaría que lamentaba esta decisión. La tercera gira de Bales, realizada durante 10 meses entre 2009 y 2010, fue, según reportes, tranquila. Se le podría perdonar por pensar que Bales disfrutaría de este breve periodo de paz, dado que había querido salir del ejército solo unos años antes, pero supuestamente le dijo a sus amigos que el despliegue era aburrido y bastante tonto, quejándose de la falta de combate. Por esa época, Bales y su esposa empezaron a enfrentar dificultades económicas. La pareja había estado residiendo en una casa en Auburn, una ciudad ubicada entre Seattle y Tacoma, que Cali había poseído antes de que se conocieran. Pero para 2009, la pareja tenía dificultades para pagar la hipoteca. Perdieron pagos de $17,000 y debían al banco casi $200,000. Se programó una subasta de fideicomiso para octubre de 2009, para cuando la pareja se había mudado, pero se pospuso 3 veces y se canceló a principios de 2010. No está claro por qué. Al detener a Bales en 2012, la casa había estado inactiva por 18 meses. Los vecinos notaron que la pareja no mantenía adecuadamente la propiedad, que estaba sucia y necesitaba reparaciones. Otra propiedad de la pareja fue adquirida en 2005. Sin embargo, en 2012, Cali le dijo a un agente de bienes raíces que quería vender la casa ya que necesitaban el dinero.
La casa se puso a la venta por $229,000, $50,000 menos de lo que la pareja había pagado por ella. Tras su tercera gira, Valles finalmente buscó ayuda para sus múltiples problemas, incluyendo paranoia, insomnio, migrañas, temperamento explosivo y una relación nociva con el alcohol. Un médico del ejército lo diagnosticó con una lesión cerebral traumática leve, que posiblemente es el resultado de que su vehículo volcó después de ser golpeado con un artefacto explosivo improvisado, pero que también posiblemente se remonta a sus días jugando fútbol en la preparatoria. Además, a Valles se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático. Como muchos soldados, había desestimado la idea de que podría estar sufriendo de trastorno de estrés postraumático, pero a instancias de su esposa y su médico, accedió a ver a un terapeuta. Sin embargo, Valles se rindió después de pocas sesiones, frustrado porque el terapeuta creía que su ira era una máscara para algo más. Después le confesó a un juez militar sobre sus emociones: "Solo sentí debilidad. De donde vengo, los hombres no hablan así. Le dije al doctor de trastorno de estrés postraumático que me estaba sintiendo mejor, y él me permitió dejar de ir". A pesar de estos nuevos diagnósticos, en diciembre de 2011, Valles fue desplegado una vez más. En la noche del 11 de marzo de 2012, después de terminar su turno, Valles tomó 6 o 7 tragos, mientras él y algunos de sus compañeros soldados veían una película. Según la investigación del ejército, que comenzó después de su arresto, pasó la noche preocupándose abiertamente por no obtener el ascenso que quería, uno que le proporcionaría a él y a su esposa un extra de $370 al mes que necesitaban desesperadamente. Los problemas financieros recientes habían tensado el matrimonio de la pareja, y a Valles le preocupaba cómo el no obtener el ascenso afectaría a su relación. Valles también expresó enojo esa noche por otro soldado a quien le habían volado la pierna el día anterior y sobre el liderazgo de los Boinas Verdes, a quienes sentía que no eran lo suficientemente agresivos. Dado los recientes asaltos de los talibanes contra las tropas estadounidenses y que Valles había comenzado a consumir esteroides y alcohol semanas antes. Los otros soldados que lo conocían especulaban que sus recientes estallidos de ira e inestabilidad eran el resultado del stanozolol en su sistema. Cerca de la medianoche, Valles se fue a su cuarto y tomó varias pastillas para dormir. Más tarde le dijo a Gentleman's Quarterly que probablemente no había dormido desde el miércoles. Solo quería dormir esa noche, pero seguía pensando en esos chicos que estaban afuera, moviéndose en la noche, haciendo algo. Se están acercando a la base, cerrando en nuestra posición, tratando de matarnos. Valles creía que los talibanes planeaban otro ataque. Justo antes del final de su turno, mientras trabajaba en la guardia, creía que había visto luces a lo lejos y que eran de insurgentes, enviando señales sobre un asalto inminente. Informó de sus sospechas al guardia que lo relevó, pero creía que nadie lo estaba tomando en serio. Como resultado, estaba paranoico, convencido de que algo se avecinaba. Algo grande y violento. Insomne a pesar de los somníferos, llevó sus preocupaciones al sargento de los Boinas Verdes encargado de enlazar con la infantería. Pero Valles aún no obtuvo la respuesta que buscaba, recordando que me ignoró un poco y me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. Valles volvió a la cama, pero aún así no podía dormir. Luego se levantó, se puso su equipo de combate y gafas de visión nocturna, alistó sus armas y se fue de la base. Pudo pasar porque los soldados que debían estar de guardia estaban dormidos en el trabajo. Valles fue directo a la casa de Sayed Jan, un anciano de Alakosai, a unos 500 metros de distancia. Aunque Sayed Jan no estaba, su familia sí. Su esposa y 2 nietos fueron llevados a otro cuarto, donde les ordenaron tirarse al piso y permanecer allí. Aunque la esposa de Sayed Jan luchó con el soldado, Valles la tiró al suelo y la pisoteó, alegando más tarde que si alguien interactúa contigo mientras limpias una habitación y no es una amenaza, los empujarás al suelo, que es lo que hizo. En otra habitación, el primo de Sayahan dormía profundamente. Valles le disparó a quemarropa justo después de escuchar a la esposa y a los 2 nietos huir de la casa. El soldado los siguió, guiado por sus gritos mientras huían hacia la propiedad vecina. Valles disparó y mató a un perro que intentó atacarlo. Posteriormente, Valles declaró a Gentleman's Quarterly defendiendo su acción. Esto no es Estados Unidos. Fido no es una mascota, sino un perro guardián que advierte sobre la llegada de personas. Luego, Valles se topó con Nasir Mohammed,
quien, preocupado por el alboroto, empezó a golpearlo. Cuando el hijo del hombre salió corriendo, sollozando por su padre, los soldados dispararon al niño antes de matar a Nasir. En su entrevista con Gentleman's Quarterly Bales, expresó cierto arrepentimiento por sus acciones, especialmente por disparar al niño. Él afirmó que fue una reacción inmediata. Lo odio, lo odio. A diario pienso en eso constantemente. Luego, Bales mencionó que empezó a actuar en piloto automático. Un grupo de mujeres y niños pronto huyó hacia la oscuridad, intentando evadir a Bales y la luz adjunta a su rifle. El grupo llegó a la casa de un hombre anciano que dormía debido a su medicación, a pesar del alboroto. Lo despertaron y él decidió salir de su casa para investigar, instruyendo a los demás que se escondieran. En cuanto el hombre se encontró frente a Bales, este le disparó y lo mató. Dentro, Bales mató a la esposa de Sayahan antes de disparar balas que hirieron a 4 niños, 2 de los cuales fueron golpeados en el cráneo, pero lograron sobrevivir a sus heridas. Bales, intentando explicar sus acciones, declaró posteriormente: estaba furioso con estos hombres, los propietarios de las casas, por poner en riesgo a sus familias de esa forma. No habría terroristas heridos corriendo hacia tu hogar. No dejarías que gente corra hacia tu hogar, donde tu esposa e hijos duermen. No lo harías. Para mí, eso es difícil. Eso es realmente difícil de comprender. Así que los culpé, pero descargué mi ira en las mujeres y los niños. Simplemente estaba furioso. Bales se estaba quedando sin munición y optó por regresar a la base a la 1:40 de la mañana, 30 minutos después de que comenzó la masacre. De vuelta en la base, supuestamente le dijo a otro soldado que había matado a algunos hombres en edad militar y que iba a volver para terminarlo. Es notable que solo una de las víctimas de Bales hasta ahora estaba cerca de la edad militar. El otro soldado creía que Bales estaba sonámbulo e intentó volver a dormir, pero Bales no lo dejó en paz hasta que prometió cuidar a su esposa e hijos por él, a lo que el otro soldado finalmente cedió y aceptó. Bales agarró un cinturón de granadas, un lanzagranadas y más munición y volvió a salir. Esta vez se dirigió al sur, a Najabien, donde mató a un hombre y amenazó a su esposa colocando el cañón de su arma en la boca de uno de sus hijos, un bebé en ese momento. Afortunadamente, Bales no disparó. Se dirigió a la siguiente casa, donde mató al perro familiar y agredió físicamente a varios integrantes de la familia. Un miembro fue agredido tan violentamente que su cabello y piel quedaron pegados a la pared. Después de las palizas, puso su rifle en modo de ráfaga y masacró a las 8 personas en la habitación. Una pareja aún estaba viva en la habitación contigua, y él se aseguró de matarlos también después de obligarlos a acostarse en el suelo, donde yacían sus parientes fallecidos. Después de esto, el ejército informó que Bales vertió queroseno de una lámpara cercana sobre los cuerpos y prendió fuego a la habitación en la habitación. Bales afirma que no lo hizo, y sugiere que volcó accidentalmente la lámpara durante el asalto. Al salir de la casa, se encontró con una anciana llamada Shah Tarina. Le disparó en la cabeza con su pistola porque su rifle no tenía municiones, pero se reporta que sobrevivió al disparo. Según los informes militares, el señor Bales aplastó su cráneo con su bota, pisoteándola con tanta fuerza que su rostro y cabeza quedaron mutilados, dejando su sangre salpicada en las paredes de la casa de su hijo. Posteriormente, recogió un cuerpo y lo colocó en la habitación que estaba en llamas y llena de los cuerpos de sus parientes. Al terminar la masacre, Bale declaró que finalmente me golpeó. Le dijo a Gentleman's Quarterly: creo que hay un punto en el que sabes cuándo te golpea lo que hiciste. Esto es todo. Todo por lo que alguna vez trabajaste, todo lo que alguna vez amaste, ahora, en cuestión de horas, está destruido. Afirmó que metió el cañón de su pistola en su boca, pero que no pudo hacerlo, especialmente cuando comenzó a pensar en sus hijos. Los residentes de Al-Khazai intentaron desesperadamente obtener ayuda. Un hombre, el hijo de la víctima Mohammed Naim, logró conseguir un coche donde cargó a los supervivientes heridos en un vehículo y condujo hasta un puesto militar estadounidense más grande donde fueron tratados por sus heridas. Un superviviente era un adolescente con una bala en la parte posterior de su cráneo, mientras que otra era una adolescente que fue golpeada en la ingle y el pecho y se negó a ser tratada hasta que llegó una médica. Mientras tanto, los soldados del campamento Belumbi buscaban al sargento de Estado Mayor Bales, quien estaba desaparecido. Regresó a la base a las 4:47 am. Sus 2 líderes de escuadrón, incluyendo al sargento Jason McLachen,
a quien había confesado haber matado a varios hombres en edad militar, le apuntaron con sus armas. A Valles le quitaron las armas y lo entregaron a los Boinas Verdes. Durante 8 horas, Valles osciló entre confesiones dolorosas y débiles intentos de obstruir la investigación. Se negó a responder cuando le preguntaron de quién era la sangre en su ropa, y cuando le trajeron su laptop como él pidió, supuestamente destrozó el dispositivo. Después de su arresto, Valles fue trasladado fuera de Afganistán, para gran molestia e ira de su gobierno y civiles que querían que pagara por las atrocidades que había cometido. El 16 de marzo, fue trasladado en avión desde Kuwait hasta Fort Leavenworth, Kansas, donde fue mantenido en aislamiento, pudiendo salir de su celda para higiene y recreación. Una semana después fue acusado de 17 cargos de asesinato, 6 de intento de asesinato y 6 de asalto. Pronto siguieron otros cargos, incluyendo el abuso de esteroides, consumo de alcohol e intento de destruir pruebas. Valles fue defendido por John Henry Brown, a quien le dijo de inmediato que quería salir del ejército y no quería ser enviado a un cuarto despliegue. Brown creía y planeaba argumentar que Bales se quebró bajo la presión de su último despliegue, señalando que tenía un historial de problemas de salud mental y no estaba en su sano juicio cuando cometió sus crímenes. Un neuropsicólogo escribió un informe sobre Valles para la defensa y declaró: parte del trastorno de estrés postraumático es la disociación. La persona siente que se está observando a sí misma desde fuera. No se siente como él mismo. Y trauma en la cabeza. Hay poca investigación, pero el trauma craneal puede empeorar la tendencia a colapsar bajo estrés. Notablemente, ha habido problemas en Fort Lewis, o Base Conjunta Lewis McChord, durante décadas, con muchas acusaciones que han surgido a lo largo de los años que afirman que la base tiene una historia de degradar el diagnóstico de soldados con trastorno de estrés postraumático a enfermedades menores y posteriormente continuar con el despliegue. También se ha acusado a los comandantes de la base de no dar a las tropas suficiente tiempo para recuperarse entre despliegues. Además, se dice que la unidad médica de la base a menudo tiene poco personal y no está equipada para lidiar con un gran número de soldados que regresan del despliegue con problemas de trauma y salud mental. En los años previos a la masacre de Kandahar, varios soldados de la base cometieron crímenes horribles. En abril de 2011, un soldado mató a su esposa e hijo antes de quitarse la vida, mientras que 4 miembros de un pelotón de la 5ª Brigada de Ataque de la base, 2ª División de Infantería, fueron condenados por asesinar a 3 civiles afganos desarmados. En enero de 2012, otro asesinó a un guardaparques. En 2 casos distintos, soldados son acusados de torturar a sus hijos con el método del submarino. El director ejecutivo de un centro de recursos para veteranos cercano dijo en el momento de la masacre: este no era un soldado rebelde. Joint Base Lewis McChord es una base rebelde con serios problemas de liderazgo. El doctor Stephen Sinakis, un psiquiatra y general de brigada retirado, expresó que el caso de Valles reflejaba un problema mayor. Las tropas sobrecargadas de trabajo, tras más de una década de combate, no recibían la atención adecuada, física o mental, por parte del ejército. Agregó: el ejército dirá que los soldados que delinquen son rebeldes, casos aislados. El abogado de Valles rápidamente notó que su estrategia fallaría. El destino de su cliente estaba en manos del sistema de justicia militar y sospechaba que 6 jurados militares no creerían en su defensa de salud mental o que el ejército debería asumir alguna responsabilidad por lo que sucedió el 11 de marzo de 2012. Le dijo a Valles que debería declararse culpable a cambio de que la fiscalía retirara la pena de muerte. Tras meses de negociaciones, se alcanzó un acuerdo. En junio de 2013, Valles se declaró culpable de 16 cargos de asesinato, 6 cargos de intento de asesinato y 7 cargos de asalto con un arma peligrosa, y posteriormente fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. También fue degradado al rango más bajo de alistado, dado de baja deshonrosamente y perdió todos los pagos y asignaciones. Valles buscó el indulto del entonces presidente Donald Trump en 2020, pero no se le otorgó. Actualmente está preso en el cuartel disciplinario de los Estados Unidos en Fort Leavenworth, Kansas.
En 2015, Bales estaba trabajando para terminar su carrera universitaria y pues se estaba preparando para trabajar en la barbería de la prisión, donde ganaría $1 por hora cortando el cabello de otros reclusos. Tras su bautizo, también empezó a seguir la fe cristiana. Tras su arresto, su esposa e hijos fueron llevados a la base militar para eludir a la prensa en la medida de lo posible. Al momento de escribir este documental, parece que Carrie aún está casada con Bales. Desde 2015, ella llevaba a los niños a ver a su padre tan seguido como podía. Bales cree que esa noche estaba buscando a los talibanes, pero admite que puede que no estuviera en su sano juicio, señalando, ¿estaba en algún tipo de trance? Todavía estoy desconcertado por ello. Ha declarado a menudo que le gustaría pedir disculpas a sus compañeros soldados y miembros del escuadrón, las personas a las que cree que realmente decepcionó esa noche, pero no parece haber ofrecido nunca una disculpa a sus víctimas, por mínima que sea. Gentleman's Quarterly. El escritor Brendan Vaughan contactó a algunas víctimas mientras escribía su artículo sobre Bales. Uno de los supervivientes, un adolescente baleado en ambos muslos, camina con bastón. Tenía miedo de que nunca pudiera encontrar una esposa debido a su discapacidad. Su hermana, que recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza y estaba mayormente no reactiva cuando los médicos la atendieron después de la masacre, casi no puede usar su brazo y pierna derechos. Mohamed Wazir, quien perdió a 11 miembros de su familia esa noche, incluyendo a 6 de sus 7 hijos, su esposa y su madre, se mudó a Kandahar y abrió una tienda. Los sobrevivientes de las atrocidades recibieron $10,000 cada uno, y las familias de los fallecidos recibieron $50,000 por familia. Tras su arresto, compañeros soldados enviaron cartas a los abogados defensores de Bales, describiéndolo como un hombre que, después de una década de servicio militar en la que presenció el asesinato y la mutilación de sus compañeros, había sucumbido a una oscuridad que lo engulló por completo. Sin embargo, Bales ha tenido dificultades para explicar sus acciones, solo mencionando que actuó en piloto automático y perdió la compasión por los no estadounidenses. Tras su condena, solicitó por escrito a un alto mando del ejército en Joint Base Lewis McChord una reducción de sentencia. Declaró que su mente estaba consumida por la guerra. Sembré guerra y odio durante la mayor parte de 10 años y coseché violencia. Después de estar en prisión 2 años, entiendo que lo que pensaba que era normal estaba muy lejos de ser normal. En parte de su conclusión sobre por qué llevó a cabo los ataques, escribió: «He llegado a entender que no hay un porqué. Solo hay dolor».